Entre periodistas, diálogo con Miguel Franjul. En este momento nos acompaña para un diálogo el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, un funcionario que tiene sobre sus hombros muchísimas cargas. No me imagino cuántas, Deligne, pero explícanos cómo se maneja un ministro en una sociedad de tantos apremios, sobre todo cuando se trata de obras que se necesitan, obras que están inconclusas, obras que se prometieron. Como no, un gran placer, un grato placer poder conversar contigo y con los amigos televidentes. Mira, la responsabilidad es grande y más en estos momentos. Me imagino. En estos momentos donde el mundo y la comunicación ha cambiado, hoy una horizontalidad donde el ciudadano a través de las redes y de medios que maneja, que tiene al alcance de un celular, puede hacer cualquier grabación y las solicitudes hacerse virales. La responsabilidad aumenta y a esto también súmale el hecho de que tenemos un presidente que le da mucho seguimiento a los detalles y sobre todo que es muy asequible. Y parece también que le da mucho seguimiento a las redes. Así es, así es. O sea, el presidente... si hay una demanda que... Y si claro, tú ves las redes, tú claro. Ese Mira, la reviso y la veo, pero no he llegado... No he llegado a esos niveles de obsesión que tienen algunos y de responder, con el asunto de las redes, porque la verdad es, primero, te quita mucho tiempo, sí, y segundo, te producen muchos sobresaltos. De todo modo... Pero es bueno verla siempre. Claro, no. Pueden ser avisos que te... Claro, es una vía bien directa de uno estar al día de lo que acontece, de las necesidades de la gente y también de la marcha del propio ministerio, en qué cosas debemos de arreglar y cuáles ¿Cómo reciben del niño ustedes, o sea, fuera de la programación natural contemplada en el presupuesto de obras públicas, por ejemplo, que ustedes dicen, bueno, para este año vamos a hacer tales y tales obras, ya que están, digamos, licitadas o previstas para licitación? ¿Cómo reciben ustedes el caudal de solicitudes de obras que se necesitan? ¿A través de las propias comunidades o de las autoridades de los pueblos? Mira, un mix de las dos. Okay. Recuérdate que el presidente ha inaugurado un estilo muy participativo y comunicativo. Sí. Desarrolla con mucha frecuencia encuentros con juntas de vecinos, con asociaciones representativas de las comunidades, y a través de ellas ahí surgen una serie de necesidades, se exponen necesidades, aunque el presidente en cada uno de estos encuentros, y se han hecho decenas de ellos, enfatiza que se va a trabajar con las prioridades, porque se establece un criterio de responsabilidad de que somos un Estado con muchas limitaciones, un país que tiene un déficit y una carencia acumulada de infraestructura. Aquí debió haberse estado invirtiendo durante los últimos 30 años, no menos de un 2% del Producto Interno Bruto, que es el nivel de inversión que una economía como la nuestra demanda, que es una economía dinámica, en pleno desarrollo y bien dinámica, es una economía bastante dinámica. Ya hoy nosotros estamos colocados más o menos por los niveles de ingreso, en ingreso medio, y esto tiene una demanda. Entonces, de ahí surgen parte de las intervenciones que hacemos, de estos señalamientos de las comunidades, de las autoridades, pero también de la visión de desarrollo. Yo puedo decirte de que proyectos como el de Manzanillo son proyectos que están ataviados de un buen paquete de obras de infraestructuras que tienen que desarrollarse para que sirvan de sostén a este proyecto. Lo propio puedo decirte del de Pedernales. Entonces, y más aún, hay áreas, puedo hablarte del Gran Santo Domingo, muy específicamente Santo Domingo Oeste, donde hemos identificado una zona que es la zona que está comprendida por la Charles de Gaulle, digamos un cuadrante Charles de Gaulle, carretera Mella, autopista de las Américas y carretera de Samaná. En ese cuadrante, Miguel, que nosotros estimamos que en los próximos 4 o 5 años
ahí hay el desarrollo de más de 50,000 soluciones Pero habitacionales. A propósito de eso de línea, déjame hacerte una pausita. Mira, el gobierno ha aprobado el plan Santo Domingo 2050, ¿verdad? Sí. Que es el plan más visualizado y más, el foco más grande que se ha puesto sobre el futuro urbanístico, socioeconómico, sanitario, en fin. Es todo una apuesta hacia un desarrollo integral de una metrópolis que ya ha crecido, se ha desarrollado con muchos síntomas. Claro, eso, junto con la ley territorial, va creando nuevas condiciones y nuevas regulaciones para el uso de la tierra, en fin. ¿En qué medida este proyecto Santo Domingo 2050 y la aprobación de la ley territorial hacen que Obras Públicas reacomode sus prioridades, como usted me decía? Mira, de cara a no, eso. No, claro, claro, claro. Y nosotros somos uno de los componentes sí. de ese plan. Y por ello habíamos ya avanzado pasos. Te decía que en ese cuadrante que va a tener un desarrollo habitacional importante, bien importante, solamente en lo que es el proyecto Ciudad Juan Bosch. Deberán ahí edificarse en los próximos 2 o 3 años, llegar a unas 25,000 apartamentos. Y ha habido una inversión importantísima del sector privado que no estaba consona con la debida y el respaldo del sector público. Debo de decir que en la administración anterior, la prolongación de la ecológica fue una iniciativa importante. Nosotros inclusive hoy la estamos extendiendo y la estamos complementando con obras como la ampliación de la carretera de San Isidro y la construcción de una nueva avenida o extensión de la hípica, que es comunicando la de San Isidro hasta la carretera Mella. Pero en lo que tiene que ver con este plan de largo alcance de Santo Domingo y que está muy enfocado en la posición estratégica que tiene. Por ejemplo, alrededor de la franja de lo que es la circunvalación de Santo Domingo, que ahí se contempla un gran cinturón industrial. Sí, observa que esta circunvalación une 2 puertos y 2 aeropuertos. Sí, tiene Jaina y el multimodal, sí. Pero tiene el aeropuerto de la Isabela con el aeropuerto de las Américas, pero además también es una conexión norte y sur. Sí, porque se toca la autopista Duarte por ahí. Pero además también llega a las 6 de noviembre y llega a la Sánchez. Entonces es una vía. Y llega al Merca que tiene al Merca también, con toda una potencialidad, y que gracias a Dios estas autoridades han tenido una visión de futuro a los fines de poder pautar el desarrollo de toda esta zona para evitar las arrabalizaciones. Entonces, esto evidentemente lleva a una serie de conectividad. Hoy ya nosotros estamos pensando en cómo vamos a conectar vías, por ejemplo, Jacobo Magluta con la circunvalación de Santo Domingo. Exacto. Porque tiene, en el momento en que se haya un desarrollo industrial alrededor de todo ese cinturón de la circunvalación, la mano de obra deberá de ir de todo este entorno de esta avenida. Entonces tú tienes que crear las condiciones con tiempo que faciliten ese acceso y esas condiciones. Sí, que se están intrincando todo. Claro. Las partes vitales de una vida. Mira, comentábamos, por ejemplo, lo oportuno que fue a principios de los años 90, a través de lo que se constituyó en el ayuntamiento del distrito de entonces, sí, el plan director de lo que es el desarrollo del polígono central. Sí. En esa época se hablaba, el centro de la ciudad no estaba donde está hoy, no era la Chorchi. Ni está tan caotizado como está ahora. Exacto. Entonces, pero ese planeamiento que hubo, esa visión de identificar la potencialidad de esta parte de la ciudad, es lo que permitió el desarrollo que hoy tiene. Obviamente debe relanzarse. Lo propio lo estamos pensando en el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Este, pero en Santo Domingo Norte, alrededor de la Jacobo Magluta, digamos en la parte más hacia el oeste,
Sí. Ya hoy allí hay la construcción de grandes plazas y de supermercados. Sí, hay que Entonces, ir al centro, al polígono central, hay que ir, digamos, extrayéndole su... Claro. Además, Miguel, la ciudad se va a desarrollar hacia allá porque tiene límites. Tú tienes por un lado, al sur, tú tienes el mar. Que usted es un ingeniero que conoce muy bien el curso de las tendencias de crecimiento. Siempre se ha dicho y se ha visto que en el caso de la capital el crecimiento siempre se orientaba hacia el oeste. Sin embargo, hemos visto cómo, y acabas de decirlo, con todos esos proyectos que van para Santo Domingo Oeste y Norte, cómo también esa zona se va. No, claro. Es multidireccional ya. Claro, porque ya el distrito en muy buena medida está agotando ese crecimiento vertical. Este fenómeno no se dio antes porque el crecimiento del distrito ha sido vertical. Sí. Toda esta área que estamos hablando ha habido, fíjate que ya ha habido un cambio de uso intensivo. Si tú observas lo que fue Gascue, claro. Ese cambio de uso en Gascue fue lento, ese desplazamiento de Gascue hacia Anaco fue... Y lo que grita la gente cuando... bueno, hay una nostalgia. Es natural. Es como si también agarraran Ciudad Nueva de línea y dicen, vamos a tumbar todas estas cosas. Sí, que por lo menos es parte porque rehabilitaron los edificios. Mira, las ciudades no son solamente calles y edificios, también en cada uno de estos rincones hay parte del alma nacional. Ciudad Nueva está vinculada a la gesta del 65 y a una época, igual que Gascue. A una época... Sí, esa fue la cuna de la capital. Claro. Estuvo ahí. Déjame otra pregunta. Tú sabes que durante muchos años el gran peso de obras públicas ha sido la parte vial, ¿no? Así es. Que es carretera. Ya hemos llegado a ser un país muy bien comunicado y con muchas líneas de viales ya buenas. ¿Cuáles entonces son para ustedes ahora los puntos de prioridad? O sea, aun cuando tú anunciaste que vienen nuevas vías colaterales y que eso, pero ¿cuáles les faltan por...? Mira, hemos enfocado en dos aspectos. Uno, de pequeñas obras. Todavía aquí, Miguel, tenemos en lugares cercanos a estos grandes centros urbanos sectores, inclusive algunos de clase media baja, media, en calles de tierra y sin aceras y contenes. Ándala, por. Bueno, se formaron. Claro, te puedo decir que toda la franja que va de las Américas a la ecológica, que ahí deben de vivir más de 70,000 familias. Son muy grandes. Toda esta franja, el 90% no tiene aceras y contenes. Hoy nosotros estamos interviniendo ahí. Pero alrededor de la Charles no de la Charles, no, sino de la hípica y la ecológica, entre la franja que va de la ecológica a la carretera de San Isidro, después de la Charles, ahí hay sectores de clase media, y debe haber casas de 10, 12, 15, 20 millones de pesos. En calles todavía sin acera y contenes. Hay sectores como Nueva Jerusalén, que en este momento estamos... Bueno, pero entonces ¿a quién le corresponde? Porque obra pública no fue que hizo esos proyectos. Deben de ser los ayuntamientos, en algunos casos... O los propietarios, porque... Sí. Bueno, pero que algunos de estos desarrollos no fueron urbanizados, sino se vendieron solares. Recuérdate que estos eran terrenos del CEA. Sí, se vendieron a precio de vaca muerta también. Particulares, sin un concepto de desarrollo, que ese es otro tema. La gran oportunidad que nosotros perdimos de desarrollar, si se hubiese tenido una visión de desarrollo de esos terrenos del CEA. Entonces, la otra parte, el otro brazo, es la parte que tiene que ver con circunvalaciones. Ciertamente la comunicación que nosotros tenemos es una comunicación buena. Como país, somos uno de los países con mejor conectividad. Sí. Sin embargo, todavía tenemos un esquema, tenemos eslabones que nos faltan. Tenemos tu pueblo, Baní. Sí, bueno, todavía para ir para Asua, veo que el presidente también anunció una en San Francisco. O sea, para ir para San Francisco, tú tienes que pasar, de San Francisco hacia Nagua, por el centro de San Francisco. Para ir para cualquier pueblo del sur, después de San Cristóbal, hay que pasar por el centro de Baní.
Claro. o por Asua. Entonces, hemos estado trabajando con varios proyectos de circunvalación. 9 proyectos de circunvalación. Hay 9 en todo el país. Hemos estado desarrollando. Antes se decía que Trujillo, para castigar a los pueblos que no eran muy afines, se metía una circunvalación para que nadie pasara por ahí. No, pero era desarrollo. Y debo decirte, y también lo hacía Balaguer, pero ¿qué sería esta ciudad sin la Luperón, sin la Núñez de Cáceres y sin la 27 de febrero? Yo recuerdo que esto eran, siendo niño, cuando se hablaba de la Núñez de Cáceres, eso era el fin del mundo. O cuando se hablaba de la prolongación de la 27 de febrero en la Caoba, eso... No en la Caoba de Liñe, mira. No te vayas muy lejos. Cuando Balaguer anunció el proyecto urbanístico del barrio de Maestros y todo eso, estamos hablando de los años 70 y tanto. Eso es lo que hoy Mirador... Lo que se conoce como 27 de febrero, que era un camino, esa 27 de febrero que ustedes ven muy grande hoy, llegaba solamente hasta allá, hasta donde estaba la casa del almirante Jiménez, en la avenida que baja. La Núñez. En la Núñez de Cáceres. Sí. Hasta ahí llegaba la ciudad. Hasta ahí llegaba la ciudad. Entonces, Balaguer rompe la 27, la prolonga, y lo que era la avenida Bolívar, que luego se convierte en Rómulo Betancourt, todo se empuja hacia el oeste, y ahí es que viene el gran desarrollo. Entonces, yo siempre tenía como la creencia de Liñe que las circunvalaciones eran como cinturones de castidad, vamos a decir, que te paraban el crecimiento urbano de una ciudad, pero yo veo que ahora no. Ahora te lo regulan, porque la propensión que se da es que las ciudades crecen alrededor de las circunvalaciones porque se produce una conectividad que debe estar completada, porque alrededor de cada circunvalación debe de haber vías radiales que se conecten con ella desde un punto, que es el punto poblado, claro. Pero son elementos que porque también debe de evitarse lo que ha pasado, que alrededor de ella a veces se produce un crecimiento desordenado que la arropan, y lo que se quería evitar, entonces lo que hace es que se traslada. Exactamente, sí. Bueno, pero para eso está el proyecto Santo Domingo 2050, que me imagino que será también un proyecto irradiado al resto del país. Claro, sobre todo ahora en un momento de Liñe en que resulta preocupante la pérdida de terrenos de vocación agrícola para urbanizaciones, cuando se sabe que el país necesita producir, tener una buena base de producción alimenticia. La seguridad alimenticia. Mira, Miguel, yo sin duda, y lo hemos conversado con el presidente, la iniciativa legislativa más importante de los últimos años ha sido esa ley de ordenamiento territorial. Así es. Y debemos todos los sectores abogar por el cumplimiento de esa ley, porque a veces sobrevolando área del Valle del Cibao, da pena que en terrenos con una gran vocación agrícola hay un dealer. Entonces, se planta una urbanización cuando hay áreas con otro tipo de vocación que este tipo de proyectos pudieran tenerlo, y cada vez nos vamos quedando con menos tierra con vocación alimenticia. Te voy a hacer una crítica. Mira, ese proyecto es muy bueno. El proyecto de la Santo Domingo, en líneas generales, tal como lo presentó el presidente y lo que conocemos. Pero si el gobierno no socializa ese proyecto, es decir, lo hace saber a la comunidad, o sea, no solamente a los residentes de áreas impactadas o por impactar, que viven ahí, sino también a todos los agentes de la economía que tienen que intervenir con sus... Entonces, si ese proyecto no se conoce a plenitud y ni se socializa, es muy difícil, porque fíjate, uno de los grandes problemas que tiene la sociedad es que a veces se crean, digamos, una meta nacional, una prioridad nacional. Sin embargo, no han enamorado al país para que el país vaya detrás de esa meta. Entonces, en este caso, se conoce en líneas generales, pero hay que ir a hacer reuniones y señores, Villamella, todo. Miren qué es lo que vamos a hacer aquí. Mira, el senador Antonio Taveras, que ha sido de los propulsores de este proyecto, conversábamos eso. Que eso tiene que tener toda una estrategia de comunicación, de promoción, de socialización, y pienso que hacia ahí ellos deben de caminarse, porque ciertamente
estos son modelos que no se pueden imponer, que hay que socializarlos, primero porque son de largo alcance y para poder mantener una constancia en el tiempo, se necesita que la gente lo asuma y sobre todo los sectores productivos, que son los que en algún momento los llamados al desarrollo con sus inversiones. Y lo que tienen que someterse a las nuevas reglas. Claro, a las nuevas normas. Aquí hay lugares donde tú dices, bueno, llegó un vehículo de obra pública, un tractor que va a sumar, no lo dejan pasar, pero no puede. O sea, es fundamental, el elemento comunicacional es fundamental y debe haber toda una estrategia de socialización, de participación y de enriquecimiento, porque además también de una manera horizontal, estos proyectos que nacen con líneas generales y que se van desarrollando en el discurrir del tiempo y que se producen programas, porque alrededor de cada uno hay distintos ejes de desarrollo que son los que se van produciendo, pero ciertamente que se necesita una participación, y me refiero porque fui parte en algún momento de lo que fue el plan de desarrollo del Polígono Central. Sí. Y uno de los éxitos que tuvo es que yo recuerdo que se involucraron las universidades, los directores de medios, las fuerzas vivas de la sociedad, y eso dio como consecuencia que hoy se pudo lograr. Ya probablemente eso ya esté agotado y hayan surgido problemas nuevos, pero cumplió su rol. Así es. Bueno, Deligne, hemos quitado un tiempo que tú deberías haber usado para ir a arreglar una carretera, un barrio de esos que están quemando goma. Pero qué bueno que es compartir también una visión y uno salirse de lo que es el día a día del inmediatismo y hablar un poco de visión de futuro. Usted como ministro, yo me imagino que duermen poco, ¿verdad? Mira, yo duermo normal. No me digas. Porque yo he hablado con algunos que dicen, oye, no es porque tengan un problema de insomnio, no. Es porque tienen tantas cosas arriba que entienden que el tiempo hay que aprovecharlo. Además, también a veces que hay gente que está trabajando y cuando viene a verlo. Mira, yo creo mucho, primero, en la planificación y segundo, en el equipo. Sí. Y eso no es que hay momentos que uno se desvela. Claro, no hay planificación y una buena organización del tiempo. O sea, yo una administración del tiempo. Que yo trabajé cerca de un ministro de Obras Públicas y él siempre se paraba los martes para trabajar en su casa. Muy poca gente lo sabía, solamente su secretaria y yo. Y él se sentaba ahí, ¿dónde está el hombre? No sé dónde anda. Entonces, ahí ese martes él resolvía todos los papeles de la semana. Entonces, los miércoles se iba a ver proyectos y el resto del día atender con su... Esa es la única manera que tiene... así es, porque oye, cuando uno vuelve loco, cuando uno está en la oficina y recibiendo gente, ahí lo menos que uno hace es pensar, es recibir gente. Bueno, señores, gracias, ministro. Gracias por compartir con nosotros aquí en este diálogo y a ustedes también por habernos prestado este tiempo de su atención para seguir este diálogo con el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión. Nos vemos en la próxima. Entre periodistas.